Bueno, muy buenas noches de nueva cuenta a todos los compañeros de mi oficina y a quienes vean este video en el futuro. Cruzo los dedos porque eso suceda y porque esto perdure en la nube de internet el tiempo necesario para que este canal agarre la importancia dentro de pues, el acervo filatélico de nuestro continente y más allá, sobre todo filatelia en español. Hace, ya va a cumplir 2 meses que me comuniqué con Henry y le dije, Henry, a estas alturas, ¿qué nos falta para tener dentro de la videoteca de mi oficina cubiertos los países, si no de toda América, cuando menos de Latinoamérica? Me dijo, me falta Haití, me falta República Dominicana. Entonces, bueno, dije, pues no me siento confiado en ninguno de los dos, pero me intriga Haití. Dame tiempo y voy a tratar de preparar una charla en donde junto con ustedes esta noche veamos desde el exterior como filatelistas a la filatelia de Haití, tratando de entender con qué nos topamos y las causas y motivos que llevaron a la historia postal de este país tan golpeado a que su filatelia sea un reflejo de lo que se vive en ese país tan castigado. Entonces, siempre dicen que no debe uno empezar ninguna charla dando disculpas, pero quiero hacerlo desde ahora porque yo, como filatelista, seguramente en mi colección hay perdidos por ahí, puede haber algunos 5, 10 sellos postales de Haití, alguna vez que estuve coleccionando el mundo y hace muchísimos años, muy temprano al principio, pero realmente nunca se me generó un interés por llevar este país. Sin embargo, eh, es interesante cuando uno empieza a estudiar eh, su historia y su filatelia. Eh, como quien ha visto mis charlas anteriores, saben que a mí me gusta empezar con historia. Hoy quiero hacer lo mismo, pero como estamos hablando de explorando filatelia, voy a tratar de hacerlo un tanto temático y llevar la historia revuelta un poco con filatelia para que sintamos y veamos y podamos palpar que al final del día, y como he dicho en algunas ocasiones, siempre hay que ver a la filatelia como el pulso de un país, porque es realmente eso es el rastro que estamos dejando en la historia, no los filatelistas, la filatelia de un país en particular. Entonces, entrando ya en materia, aquí estamos viendo una foto satelital de Google de la isla de la Española. Eh, Creo que todos ustedes la ubican perfectamente, pero sin embargo, no sería correcto omitirlo y ahí pongo un mapa mundi donde se ve ampliada y los ubico en el Caribe. La isla de la Española es la segunda isla más grande del Caribe, siguiendo a Cuba, a quien alcanzamos a ver en la esquina superior izquierda aparecer su extremo más oriental. Bien. La isla de la Española fue descubierta por Cristóbal Colón desde su primer viaje. Eh, Exploró parte de su litoral. No les voy a contar todo el viaje, de eso no se trata esta charla, pero lo que fue muy interesante es que en ese primer viaje, eh, la nave en la que él viajaba, la Santa María, encalló y no pudo ser recuperada. Entonces, cuando ya llegó el momento de regresar a Europa, pues realmente no tenían espacio
para llevar tanto lo que estaban recolectando en las tierras descubiertas como a toda la tripulación que zarpó de origen. Entonces se decide hacer o crear el primer asentamiento europeo del que hay constancia escrita, porque no me voy a meter a hablar de vikingos, eh, en este continente. Y estamos hablando de un asentamiento al que apropiadamente por el día en que se fundó se le denominó la Navidad. Ahí quedaron, me pueden corregir más adelante, no recuerdo si eso fueron 42 o 49 tripulantes, marineros, eh, y se les encomendó cuidar el fuerte hasta el año siguiente o hasta la fecha próxima en que se pudiera retornar ya con una flota eh, apropiada y se hiciera un asentamiento más sólido, más formal. Eh, obviamente el descubrimiento de este continente causó el interés el apuro de hacer valer esa promesa que hizo Cristóbal Colón a quienes dejó atrás. Y un poco más de un año después hace su segundo viaje al continente y se topa con la novedad cuando llega a la Navidad de que no encuentra a ninguno de los marineros. Ninguno, murieron todos. La tragedia ahí fue que se le olvidó la naturaleza humana y pues dejó a 42 marineros, hombres. Se les hizo fácil en esa época y pues secuestraron mujeres. Tenemos la versión que Fray Bartolomé de las Casas escribió en su libro, años después, citando como fuente a los caciques taínos que quedaron como testigos de lo que había ocurrido. Pero ellos también le dieron la versión de ellos en la que se habla de que, no quiero desacreditar la versión, pero vaya, hay que ponerla en su justo lugar, en el sentido de que hubo problemas entre ellos, que se formaron dos bandos, todo a consecuencia del haber secuestrado a mujeres taínas. Eh, los que formaron un bando se fueron de la Navidad tratando de formar su propio asentamiento, se toparon con otro jefe taíno que no fue tan, pues tan gentil con los visitantes y terminó matándolos. Y finalmente el abuso debió de haber sido más serio de lo que el cacique taíno dijo, porque terminaron exterminando a todos. En fin, ese fue el final de ese primer asentamiento. No quiero ya extenderme más en ese punto, porque si no nos llevaría demasiado tiempo. Me voy a saltar a 1697 y tampoco me voy a ahondar mucho en este tiempo. Vale decir que entre una guerra en donde eh, España estaba de un lado y Francia estaba del otro, finalmente se negoció un tratado de paz en el cual España cedió la tercera parte, la parte occidental de la isla, a Francia. Entonces Francia la obtiene mediante una concesión en un tratado de paz con España. Eh, si los taínos creyeron que les había ido mal con los españoles, creo que no mejoraron con los franceses. De hecho, los franceses ávidos por tener una fuente segura de azúcar, eh, terminó prácticamente exterminándolos, entre ellos y las enfermedades importadas de Europa. Tampoco hay que echarle toda la culpa a los franceses, pero
Pero al final del día, lo que trajo como consecuencia es una masiva importación de esclavos de África y que trajo como consecuencia que básicamente la población de Haití ronde alrededor del 95-98% de descendientes de africanos. Otra cosa que le diferenció a los franceses de los españoles es de que no les interesó tanto la conquista, les interesó más el, el, el explotar esas tierras. Y digo explotar en el sentido literal de la palabra, no como léxico político, en el sentido de que ellos iban tras el azúcar. Eh, y a diferencia de otras, de las colonias españolas, no voy a comparar ahorita con los ingleses, y no pienso comparar con los ingleses en esta charla. Eh, Aquí los dueños de esas plantaciones, los que veían el producto de esa venta, de ese producto que se hizo tan popular en Francia por obvias razones, y quien conoce la cocina francesa sabe a lo que me refiero. Ellos se quedaron en Francia y tenían a sus propiedades al mando pues, lo llamaríamos hoy en día gerentes o capataces, llámenlos como ustedes quieran, pero no eran dueños de esas plantaciones, eran empleados de un dueño que vivía del otro lado del océano. Y esa fue una diferencia muy grande porque no se creó una población criolla francesa en la isla. Hubo franceses, sí, efectivamente, pero nunca llegó a ser un número suficiente. De tal manera que eventualmente se convirtió en la principal posesión que tuvo Francia en las Américas y rivalizó a las que llegó a tener en Indochina, no digamos en África agarraron puro desierto casi, eh, y fue muy importante para ellos. Fueron toneladas y toneladas y toneladas de azúcar las que cruzaron el Atlántico para llegar a Francia de estas grandes plantaciones en Haití. Ahí viene en el mapa que les estoy mostrando las posesiones que tuvo Francia, y que tiene todavía algunas de ellas en el Caribe. Bien, ¿qué pasó a la hora de la Revolución Francesa? En 1789, recuerden la historia que se les contó en, no sé, primaria, secundaria, en los años de primeros de escuela, en donde se nos habló de la Revolución Francesa y la importancia que se tuvo en la conciencia social de las naciones. Es un parteaguas de antes y después, básicamente en la historia de la humanidad. Sin embargo, no fue una revolución cuyo éxito se viera de un día para otro, de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro. Este caos en Francia afectó, como ustedes deben saber, a esas altas esferas en la sociedad francesa, y muchos de ellos eran los dueños de estas propiedades en Haití. No quiero decir que todos, pero una buena parte. La alta burguesía, los aristócratas, en fin, a quien se les dio acceso a tener estas tierras en Haití. Entonces, imagínense ustedes a esos capataces, a esas gentes cuidando una propiedad sin saber qué le estaba pasando a su patrón, a su jefe en Francia. Entonces, fue un caos total en la isla
que abrió las puertas a que ese odio contenido, a que ese coraje contenido de todos los esclavos que habitaban Haití aflorara. Se sublevaron en 1791, perdón, y fueron liderados por un esclavo libre que se enlistó en el ejército francés. No sé, tengo que confesar que no estoy seguro a qué nivel llegó, pero llegó a un nivel suficientemente alto como para tener algún conocimiento de disciplina militar. Entonces, él encabezó un movimiento de liberación, más que un movimiento de independencia. Es un movimiento de liberación de la esclavitud que no culmina hasta el año de 1803. Desgraciadamente, no le toca ver la culminación de esto. Él muere en el 2003, justo antes de terminar de derrotar a las fuerzas francesas que estaban en la isla. Los franceses seguían muy ocupados en Europa. Entonces le toca culminar ese movimiento de liberación a quienes están ustedes viendo en ese timbre de 50 céntimos, Jean-Jacques Dessalines, y en el timbre de arriba estamos viendo a ese esclavo libre que empezó el movimiento, Toussaint Louverture. Entonces son las figuras que relacionamos nosotros con la independencia de Haití. De tal manera que el 1 de enero de 1804, Dessalines declara formalmente la independencia de Francia. Ya la habían obtenido en el año anterior, pero se hizo formal ese 1 de enero de 1804. Lo que resulta sorprendente porque fue la primera nación estrictamente latinoamericana que logra su independencia. Solamente Estados Unidos le llevó la delantera en cuanto a cortar sus relaciones con el continente europeo. Francia eventualmente, y no tarda mucho, acepta esa independencia. No tenía realmente, no quiero decir el interés, pero no tenía en sus manos las herramientas para recuperar esa isla. Entonces lo que hizo es otorgar esa independencia, pero a cambio de una compensación de 100 millones de francos. Ok, me pagas 100 millones de francos por todo lo que te dejé. Eso es lo que me debes por entregarte esa tierra, te la voy a vender en pocas palabras. Y en 1825 se firma ese acuerdo. Los franceses estaban conscientes de que esa suma al interés ahí que se ve marcado era prácticamente imposible de pagar, que seguramente inclusive iba a crecer, de hecho sucedió, y en pocas palabras iba a ser un adeudo perpetuo que iba a tener la nueva nación con Francia. Y iba a ser esa la manera en que los franceses iban a seguir consiguiendo ese suministro de azúcar y esa manera de tenerlos todavía atados a su economía. Para los franceses, la colonia no era Haití. Ellos la denominaban Saint-Domingue. ¿Qué es Haití? Haití, hay dos o tres hipótesis. La más convincente es que se trata de una versión de francés criollo basado en el taíno originario de la isla, que tampoco es uno, y que básicamente significa tierra montañosa, deletreado así como lo ven ustedes en pantalla, Haití. Ellos en su manera de pronunciarlo lo establecieron como Haití, de la forma en que lo conocemos hoy en día. Y así quisieron hacer
tratando de borrar ese nombre colonial. Eh, yo creo que aquí ese gobierno de Haití comete el mayor error de su historia. En el año de 1821, los españoles en lo que es hoy República Dominicana eh, replican los movimientos separatistas independistas del resto de las colonias españolas en las Américas y convencidos por líderes, entre ellos Bolívar, de la conveniencia de cortar esos lazos con España, cosa que no hicieron ni Cuba ni Puerto Rico, que están a ambos costados. Ellos sí deciden independizarse y cortaron esos lazos con España. Y es aquí donde los haitianos cometen lo que les repito, siento yo que fue el gran error en su historia y que fue invadir República Dominicana. Los dominicanos no tenían ejército, los pocos soldados españoles que estaban ahí seguramente pasó lo que pasó en otras colonias y habían cambiado al lado independentista. Entonces fueron fácilmente abrumados por una milicia que ya existía en la parte occidental de la isla. Ese dominio no hubo manera de resistirlo, pero sin embargo los haitianos tampoco forzaron mucho la situación en cuanto a quitarle sus propiedades, confiscar sus fincas, sus sembradíos, en fin. Y básicamente la resistencia fue un choque de culturas que tenía que estallar en su momento. Y de hecho estalló. Y la excusa fue un incremento de impuestos que los haitianos quisieron imponer sobre los dominicanos, que hasta ese entonces habían tenido concesiones tributarias bastante considerables, por lo que ellos seguían manejando su azúcar y todos sus tabacos, sus productos libremente. Y cuando los haitianos quisieron cobrarles un impuesto, ahí fue la gota que derramó el vaso de agua. Los dominicanos se opusieron, ya para entonces ya tenían la manera de hacerlo, y República Dominicana restablece su soberanía y expulsa a los haitianos en 1844 al ganar la batalla de Asua. Quiero pensar que se pronuncia Asua porque no veo acento en la A realmente. Una disculpa si lo pronuncio mal, pero creo que es Asua. En fin, pero ahí ya nos meteríamos en la historia de República Dominicana. Solamente quiero señalar aquí que estos 22 años sí estuvieron eh, bajo el control del gobierno haitiano. Regresando a Haití, eh, qué penosa situación la de los haitianos, porque sus socios comerciales naturales se convirtieron en sus enemigos más acérrimos, que eran los dominicanos, sus vecinos, sus únicos vecinos en la isla. Entonces, obviamente, esa frontera ya la quisiera Trump entre México y Estados Unidos, supongo yo, en estos días, o sea, de impasable. O sea, ningún haitiano cruza Dominicana, ningún dominicano cruza Haití. Entonces, ahí cerró puertas a cualquier tipo de relación comercial o relación de cualquier tipo. Obviamente, el resto de Hispanoamérica debió de haber reaccionado de una manera similar, no queriendo hacer negocios con los haitianos. ¿Ustedes creen que los sureños de los Estados Unidos iban a estar dispuestos a hacer negocios con los haitianos? Por supuesto que no, ellos tenían a sus esclavos trabajando sus plantaciones. Entonces, realmente no tuvo contacto más que con ¿quién? Con Francia. Con Francia siguió siendo, querámoslo o no, su único contacto. Y todo lo que ellos requerían para empezar, aunque fuera un endémico desarrollo en Haití,
debía de canalizarse por quien los estuvo dominando. Entonces, pues era algo, imagínense, o sea, imagínense en el caso nuestro en Hispanoamérica, en donde la única nación con la que pudiéramos haber hecho negocio después de lograr nuestra independencia hubiera sido España, no Francia, no Inglaterra, no Estados Unidos, no ninguna otra potencia. Hubiera seguido la dominancia española, si no políticamente, sí económicamente, y ese fue el caso de Haití, y fue lo que los mantuvo eh, sumidos en el subdesarrollo. Eso, por supuesto, que lo que trae como consecuencia es una estabilidad interna constante de los gobiernos en todos sentidos. No había presidente que durara, o sea, siempre había un general que decía, ahora a mí me toca ser presidente. Inclusive tres de ellos hasta se declararon reyes. Hay monedas y hay banderas, en fin, que lástima que no había sellos postales en ese momento, pero tres de ellos fueron reyes. Voy a generalizar y voy a hablar de presidentes, pero tres de ellos fueron reyes. Entonces, esta historia sí la conocemos muchos de nosotros. ¿Qué pasó en 1900? Llegan los americanos. El azúcar era muy importante, sobre todo en tiempos de guerra, y estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. El asegurar ese acceso a ese azúcar haitiano fue de vital importancia para los Estados Unidos, que estaban ya desarrollando un paladar muy, muy afín al azúcar. Entonces, ante el caos político y para salvaguardar sus intereses de abasto, decide intervenir. Esa ocupación de Estados Unidos iba a durar hasta 1934, prácticamente 20 años, 19. Durante esos años, también no es extraño para muchos países en Hispanoamérica, lamentablemente, y Haití fue gobernado por presidentes impuestos. Mientras el suministro de azúcar estuviera garantizado, quien gobernara la isla era secundario. Sin embargo, pues siempre querían que fuera un presidente afín a los gobiernos en los Estados Unidos. Cuando por fin se retiran en 1934, eh, a cargo de la isla estaba su 28º presidente. Aquí vamos a sumar esos tres reyes. Su nombre era Astenio Vincent. Se las ingenió para permanecer en el cargo después de que se fueron los americanos, inclusive duró 10 años, hasta 1941. Ahí lo están viendo en ese sello naranja en pantalla. Tiene toda la finta de dictador. Y pues el hecho que haya durado 10 años, concretamente en Haití, pues no nos lo hace durar. Después de que él finalmente cayó, creo que se murió. Eso no estoy seguro, pero en fin, eso no lo chequé. Lo que sí chequé fue que lo siguieron 9 presidentes en 16 años. Solamente 3 de esos 9 presidentes iban a durar más de un año en el poder. Y si quitamos al que está en el lado derecho de ese timbre azul, que es Paul Magloire, o Magloire, que, que él sí permaneció 6 de esos 9, de esos 16 años, pues ustedes hagan la aritmética y vean la frecuencia con la que se daba un golpe de Estado, un derrocamiento, un cambio de poder. ¿Quién llega en 1957? A lo mejor algunos de ustedes lo llegan a recordar. Llega François Duvalier, Papa Doc.
¿Por qué doctor François Duvalier? Él realmente no era doctor, era enfermero. Él, después de la Segunda Guerra Mundial, consiguió una beca para estudiar en el estado de Michigan, acogiéndose a un apoyo que dio Estados Unidos a naciones caribeñas para, para fomentar la educación de sus líderes, o no de sus líderes, de sus estudiantes destacados. Hasta eso, una intención muy noble. Él, él estuvo varios años en Michigan, estudió eh, Health Services, que básicamente es una capacitación para ser enfermero más que doctor. Sin embargo, esos años marcarían mucho la vida de François Duvalier porque le tocó experimentar de primera mano, aunque era un estado norteño, le tocó experimentar de primera mano lo que era mudarse de un país de afrodescendientes a Estados Unidos y su racismo rampante. Eso le generó a él un repudio a la gente de color blanco y llega al poder en una elección en la que hace uso de ese odio y escudado en un nacionalismo eh, africano, por llamarlo de una manera, de un Black Pride, por llamarlo de una manera en inglés, logra atraer un buen número de seguidores, de conseguir el triunfo. Aparte de eso, era muy buen orador y un buen populista. También sabemos en América Latina lo que un buen populista puede lograr. Entonces, así obtiene el poder. Con mano férrea, estuvo al frente de Haití por 13 años hasta que finalmente se murió. En el año de 1964 cambia la constitución para convertirse en presidente vitalicio, cambia la bandera a esa bandera que ven ustedes en ese timbre, en ese sello postal hecho en papel metálico color dorado que estaba de moda en esos años. Y ahí ven ustedes a la bandera negra y roja en lugar del azul y roja. Y la giró 90 grados para que fueran barras verticales en lugar de horizontales. Muere por fin Papa Doc tras 13 años y lo sucede. Bueno, antes de eso, ¿por qué duró tanto tiempo? También a pesar de ese odio que tenía a los blancos. Eh, Recordemos que estos años fue cuando se dio el enfrentamiento de Estados Unidos con Fidel Castro, con Cuba. Entonces, ante el temor de que Haití se convirtiera en otra Cuba, Cuba es el vecino de Haití, está cruzando el mar a pocos kilómetros de distancia. Entonces, ante el temor de que la esfera soviética se ampliara en el Caribe y llegara a Haití, eh, eh, se le toleraron muchas cosas. La única excepción, y tengo que hacerlo notar, fue el presidente Kennedy. El presidente Kennedy trató de que cambiaran las cosas en Haití, trató de fomentar un cambio de gobierno. Eh, Tal vez hubiera hecho un esfuerzo eh, no similar porque ahí no hubo armas nucleares de por medio, pero sí hubiera sido un esfuerzo similar al de 1915 en su segundo mandato, pero sabemos que fue asesinado y no llegó a tener ese segundo mandato. Entonces, por el resto de los años 60 y más allá, permaneció arropado por esas
esos temores que existían por las potencias occidentales a que los soviéticos ampliaran esa esfera que tenían en Cuba. Tras su muerte, en el año 1971 lo reemplaza su hijo, quien es elegido también como presidente vitalicio, y ahí lo pueden ustedes leer en ese sello, al final, presidente Avi Daiti, y su apodo fue Jean-Claude Duvalier, su apodo fue Baby Dog. Ojalá yo hubiera sido un buen presidente, pero fue todo lo contrario, fue un gran derrochador, al grado de que finalmente un golpe militar no pudo tolerar más esos abusos y las exigencias de su esposa, que era una modelo famosa en su época, y en 1986 se le derroca como presidente vitalicio. Pues aplaudimos, qué bueno que por fin se fueron los Duvaliers, pero ¿qué legado dejan? Dejan una policía secreta que se queda sin líder. Quienes vivimos esos años nos puede sonar familiar este nombre de los Tonton Macuts. Era básicamente un ejército particular que tenían los Duvalier, al grado de que los Tonton Macuts, ese era su apodo. Ellos tenían un nombre más formal. Ese apodo, eh, se lo pusieron los haitianos y, y llegaron a ser el doble en número que el ejército de Haití. Hasta el ejército temía a los Tonton Macuts. Y lo más peligroso es que no usaban uniforme. Entonces uno no los podía reconocer en las calles. Entonces, pues fue una época de terror todos esos años de los Duvalier. Qué bueno que se fue, pero quedó un país ingobernable. Y desde entonces, desde la caída de los Duvalier hasta hoy, siempre la ingobernabilidad en Haití ha sido una constante, dolorosa, amarga, que la vemos pero que nadie hace nada. Desde 1986 hasta 2023, hasta este año, estamos hablando de 27 años, han tenido 21 cambios de gobierno. ¿Qué país puede cambiar con un cambio de gobierno tan frecuente? Ninguno. No quiero saber en qué parte del mundo, de qué color, de qué religión. Nadie puede esperar que un país se desarrolle si no hay la mínima estabilidad política, cuando menos. Y fíjense los extremos que estoy llegando, cuando menos en Norcorea, un régimen represivo total, cuando menos esos líderes le han dado algo de estabilidad a ese país. Haití no ha tenido ni eso. Si a eso le sumamos los desastres naturales que ha sufrido, llámense huracanes que a cada rato le pegan a Haití, el terremoto que recordamos y el colapso ecológico al que ha llegado, estamos ante un panorama aterrador. Entre paréntesis, ese sello que están viendo ustedes abajo de 25 GURDS, no es un sello postal, es un Cinderella, es una etiqueta que se vendió como apoyo a las víctimas del terremoto. Pero en fin, eso nada más cierro paréntesis, quería aclararlo, no es un sello postal. Entonces, ¿por qué nos debe extrañar que exista ese fenómeno migratorio de haitianos queriendo escapar? Esa pesadilla, eso que debe ser vivir en Haití, es explicable y eso debemos entenderlo cuando nos toque ver haitianos en nuestros países. En México ya los estamos viendo, no en las cantidades que otros países ni remotamente, pero hay que entender que es gente que prefiere la incertidumbre y el repudio de una nación extranjera
con el riesgo de una repatriación y volver a lo mismo, que el seguir viviendo en su país natal. Qué triste tragedia, ¿no? Pero en fin, aquí vemos esas banderas a lo largo del tiempo de Haití. Vemos la de Duvalier, que estrenó en 1964 y que volvió a sus orígenes cuando ellos cayeron, ¿no? Entremos entonces ahora a la filatelia y ahora voy a invertir los papeles. Les hablé de la historia de Haití eh, usando sellos postales. Ahora voy a usar elementos filatélicos y los voy a revolver con algo de historia. Lo más viejo que encontré, y les estoy hablando, por eso el nombre de la charla fue Explorando la Filatelia. Lo vamos a explorar desde fuera. Yo no colecciono Haití, no pienso coleccionar Haití, pero pues sí le dediqué algo de tiempo a buscar piezas que pudieran ser representativas de esa historia que les acabo de relatar. Lo más viejo que encontré fue esta pieza. Quisiera tenerles más información. Esta es una carta a París con una marca de Saint-Domingue manuscrita, que es el nombre que tenía Haití en el tiempo francés. Como solamente tengo esta imagen y una descripción muy corta, no tengo mucha información que darles en cuanto a historia postal, pero no, lo que vemos no aporta mucha información. Sí, sí llama la atención que va dirigida y es como viene descrita, como una carta que va dirigida a una dama a cargo de un mercader de diamantes americanos en París. Probablemente este mercader estaba recibiendo diamantes de alguna parte de América y los comercializaba. No sabemos si esta dama, si esta madame, era dueña, era empleada, no sabemos. Eh, si hubiera podido examinar la pieza, pues tal vez hubiera podido tener más información, pero esta pieza, esta imagen la obtuve por suerte realmente, porque estoy suscrito a las redes sociales que maneja los amigos de Price Papers, que ya se ha hablado de ellos en diversas ocasiones, que va básicamente la correspondencia que fue capturada por los corsarios ingleses. Y en una de esas publicaciones que se hacen por las redes sociales apareció esta pieza y ocurrió durante el proceso donde estaba esperando esta charla y dije, pues qué mejor que incluirla en la charla esta noche. Quisiera darles más información, pero es toda la que cuento. La que sí puedo tener un poquito más de información fue una que fue subastada con David Feldman. Esta es una carta que se originó en Jeremy, quiero pensar que así se pronuncia, o Jeremy, y es una carta doméstica que va a Puerto Príncipe, que fue enviada unos pocos años después de la anterior, el 4 de enero de 1781. Ahí sí vemos una marca postal. eh, eh, si vemos ahí la tasa y comparamos con la tinta de la cancelación, vemos que la cancelación se aplicó con la misma tinta de escribir. Esta carta iba con un porte manuscrito de 5 escalín. ¿Qué es un escalín? La moneda de Haití en ese entonces, en la época francesa, era el sus. Y para comercio era más fácil o más práctico para ellos el manejar el real español, porque era la moneda comercial en curso en las Américas. Entonces, esta moneda se crea específicamente para hacer la conversión a la moneda haitiana más fácil y de tal manera se estableció que el equivalente en plata de un real español sería un escalín. Pero realmente la moneda colonial francesa
hasta 1813 fue la libra francesa, livre. Y, y siento que es tal vez algún reflejo de los 20 chelines representando una libra esterlina. Aquí 20 sus representaban una livre francesa, hasta el año de 1813, cuando se decimaliza la moneda. El escalín fue una moneda comercial y básicamente fue para empatarlo con el real español. Fíjense qué caro era mandar una carta en Haití. Quiero asumir que se trata de una carta de peso sencillo, no aparenta ser otra cosa. Y estamos hablando de 5 escalín. 5 escalín son 5 reales. 5 reales para cubrir esa distancia, ahí donde ven la flecha amarilla y Puerto Príncipe, lo pueden ustedes leer. 5 reales. En esa época, en México, la tarifa para cruzar México de océano a océano, a excepción de las provincias norteñas, eran 2 reales. Aquí era más del doble para cubrir ese tramo tan cercano. ¿Cómo nació la moneda haitiana? La moneda haitiana es hija el idioma criollo haitiano, la mezcla de francés con el idioma degenerado que se importó de África. Y básicamente lo que significa es gordo, es la versión criolla de gordo en castellano, gourd en haitiano, y deriva de peso gordo. ¿Qué era un peso gordo? Los 8 reales. Los 8 reales de plata, que era la moneda dominante en toda América en ese momento, inclusive hasta en los Estados Unidos. Entonces, el gourd en su origen representaba o equivalía a un 8 reales de plata. Aquí vemos otra carta colonial. Esta se originó en Francia, va a Port-au-Prince. Esta no trae ningún tipo de marca. Esta carta va en sentido opuesto, va de Haití, más bien de Saint-Domingue, todavía era Saint-Domingue, de Fort-Dauphin a Francia, y está fechada en 1786, y ahí están quiero creer que son 40, y en la descripción de esta pieza en la casa de subastas también lo señala como 40 céntimos. Ese porte de 40 céntimos de América a Francia es el que estaba vigente 100 años después, bueno, 80 años después. Pero era el porte militar cuando los franceses estuvieron en México, 40 centavos a los franceses para mandar una carta a Francia. 20 si eran soldados rasos, pero estamos hablando de un porte normal. Entonces, puede ser 40 céntimos, se me hace muy barato realmente para que esto fuera el porte 80 años antes, pero sin embargo así lo describe el catálogo de donde saqué esta imagen. Se los transcribo aquí. Para mí pudiera existir la posibilidad que pudiera tratarse de 40 décimas de franco, o sea, 4 francos. Que ahí se me haría un porte alto, pero viendo el ejemplo de los 5 reales que vimos anteriormente, no quiero cerrar esa posibilidad. Ya quien conozca más de filatelia haitiana podrá corregir esto tal vez en los comentarios del video. Ya que quede en mi oficina, pongan un comentario en donde aclaren la tarifa de esta carta de 1786. Ya llegamos entonces a Haití independiente.
¿Qué fue lo único que pude encontrar después de 1804, después de la independencia de ellos? Encontré en la búsqueda que hice de casas de subasta esta pieza del 9 de agosto de 1825. Es una pieza interesante porque va a Londres vía Francia, eh, y pasó por un proceso de desinfección al llegar a Inglaterra. Ahí vienen las manchas de vinagre de donde estuvo en cuarentenada, tras llegar a Southampton, y viene la tarifa de cuatro, de, de 4 chelines, 3 peniques que se pagó cuando llegó el 3 de octubre. 9 de agosto a 3 de octubre, 2 meses prácticamente, contando la cuarentena. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de lo que era el GURD, la moneda haitiana. Son 50 céntimos de GURD. Una cosa peculiar es que ellos le daban más importancia a, a los años de independencia que llevaban que a la fecha calendario. Entonces, a pesar de que hay monedas que traen el año calendario, que viene en 1812, 1816, en fin, eh, en algunas monedas solamente trae este año. Aquí vemos año 25. ¿Qué queremos decir con ese año 25? Estamos hablando de 1829. Ellos, su primer año fue su año de independencia. Esta costumbre desaparece décadas después, pero durante las primeras décadas de Haití era más común ver los años de independencia de Haití que la fecha de calendario en la moneda de ellos. Eh, Como pasó en otros lados, después de que los españoles se fueron de todos lados excepto Cuba y Puerto Rico, los ingleses se hacen cargo del correo haitiano en su gran mayoría. Ellos siguieron llamando a la isla Santo Domingo, inclusive después de la independencia. Esa carta de Cabo Haitiano, ahí lo vemos en el círculo amarillo, va dirigida a Escocia. Esa marca que ustedes ven arriba se la pusieron al llegar. No es una marca originaria en Haití. Es el mismo caso y más o menos las mismas fechas cuando existió la marca México, que se le ponía la correspondencia que llegaba de México a Inglaterra. Está difícil de traducir esa marca de porte. Eh, si me pidieran apostar, yo diría que son 2 chelines, 3 peniques, pero no sé, no sé. Entonces eso también lo dejo para que si alguien está enterado y ve este video después, lo pongan en los comentarios del video. En cuanto a la transportación, la marca que está abajo a la izquierda, quiero yo leer que es por Paquebot, por Paquet, y, y quiero leer ahí las iniciales, eh, WIM, que sería West Indies Maritime, pero perdón, Mail, West Indies Mail, pero puedo estar equivocado. Quiero tratar de darle algún sentido, y si es una W, una I y una M, pudiera ser West Indies Mail. No soy experto en filatelia del Caribe tampoco. Tal vez ahí Yamil nos hubiera podido aclarar este punto, pero si no, y alguien, otra vez repito, ve este video, pónganlo en los comentarios. Esto básicamente es lo que les acabo de decir. En este periodo, toda la isla estaba bajo el control de Haití. Recordemos, entre 1822 y 1844, toda la isla estaba bajo dominio haitiano. ¿Quién manda esta carta? Lo manda un británico. No estoy seguro si es escocés o inglés, pero la manda un británico.
y en el texto se queja de que si hubiera sabido lo que iba a experimentar por aceptar un trabajo en Haití, jamás en su vida lo hubiera aceptado. Se queja de la soberbia de todos los pobladores contra los extranjeros. Eh, Esto obviamente sigue, pienso yo, como reacción a ese enfrentamiento que debieron de haber tenido constante con los dominicanos y con todos los demás países del continente, de tal manera que a cualquier persona que no fuera de raza negra se le hacía un racismo, un racismo inverso. Y quiero creer que el autor de esta carta lo sufrió en carne propia y en la carta se queja justamente de eso, de lo mal que lo trataban en Cabo Haitiano. Probablemente estaba en la isla eh, para comprar azúcar y mandarlo a Europa. Este es un bonito ejemplo de una correspondencia intercaribeña. Va de Haití a San Tomás. Está fechada en 1877 y porteada con timbres ingleses, usando sellos postales ingleses y el sello de la oficina eh, corresponsal del Royal Mail, en este caso de Puerto Príncipe. Esa tarifa que vemos ahí de 3 peniques es una, perdón, de 4 peniques, es una tarifa interisleña entre dos islas del Caribe. Todas las marcas son británicas y la de la esquina inferior izquierda es el que se encargó de encaminarla y llevarla de Los Cayos a Puerto Príncipe, donde fue puesta en el correo inglés. Los británicos estuvieron usando sus timbres y manejando la correspondencia hasta 1881. Tuvieron 2 oficinas, ahí las vemos en los circulitos rojos, la de Puerto Príncipe y la de Jacmel. Ambas oficinas cierran en el año de 1881, que fue cuando por fin Haití ingresa a la Unión Postal Universal. Y es aquí donde entramos ya a la filatelia propiamente de Haití. No fue hasta el año de 1881 que se emite la primera serie de 6 sellos postales. La imagen tiene toda la finta de diseño francés, de la estética francesa para uso de sellos postales. Su nombre oficial fue La Cara de la Libertad, o así viene descrita en los catálogos. Sin embargo, es más comúnmente conocida como la Dos Caras. ¿Por qué Dos Caras? Porque algunos coleccionistas han querido ver en ese diseño de esa mujer una cara de una mujer blanca mirando hacia la izquierda y una cara de una mujer negra mirando hacia la derecha. Con algo, y uso esta prueba del timbre para que se vea más claro. Alguien quiere ver en este perfil el rostro de una mujer con facciones africanas dibujadas en la máscara. Esto tengo yo mis reservas de que sea cierto. Quién sabe, tal vez no se descarta, pero esto fue algo que los filatelistas han aportado a la historia postal de esta serie y, y es más conocida entre los coleccionistas como Dos Caras más que Liberty Head, aunque formalmente en los catálogos de subasta es más común topársela como Liberty Head. Como les mencioné ahorita, la influencia en el diseño es francesa a todas luces. Y aquí hago una pausa, un paréntesis, nada más para muchos de nosotros tuvimos la suerte de conocer a Brian. Brian formó una de las mejores colecciones que jamás se han formado.
especializadas en esta emisión concretamente. Tras su muerte, esta colección fue subastada por Soler y Lach. No estoy seguro si fue tras su muerte o un poco antes de su muerte, no recuerdo exactamente la fecha en que falleció, pero fue subastada en el año de 2019 por Soler y Lach, pero fue una subasta de una colección que obtuvo grandes premios internacionalmente y que estaba especializada en esta emisión en particular. Aquí vemos esta carta fechada el 9 de septiembre de 1881, va a Francia, que ahí van con los 10 céntimos de Gurt. Fue enviada por el Correo Real, per Royal Mail. Sin embargo, ya como miembro de UPU, ya se le dio trámite sin más necesidad de pago. A donde arribó el 27 de septiembre. Fue un tránsito bastante aceptable para la época y envidiable en la actualidad. Haití ingresó formalmente a la Unión Postal el 1 de julio de 1881. Vean que cerca está esta carta de esa fecha. Está fechada el 9 de septiembre. No tenían más que 2 meses y unos pocos días de haber ingresado a la Unión Postal Universal. Inclusive hasta los diseños de las marcas postales, se antoja decir que son de manufactura francesa. Esta carta registrada está muy interesante, está fechada el 26 de junio de 1894. Va a Irlanda. En esa época, toda Irlanda era parte del Reino Unido. Concretamente iba a Belfast, en la actualidad de Irlanda del Norte. El porte es de 20 goods para pagar el porte y 10 centavos para el servicio de registro. Va de una muy pequeña población. Fue enviada vía Nueva York, por cierto, y viene muy claramente señalado arriba. Pero aquí, qué interesante ver que de esta pequeña población de Gonifs, o Gonif, no sé cómo se pronuncia en francés, estamos hablando de junio, y esta es solamente la 8ª carta registrada que llevan mandada ese año, vía Nueva York. Trae unas marcas, no está claro el motivo de las dos. Ese 8 que trae en el reverso tal vez puede ser reflejo de ese número 8 que le pusieron como número de registro en el origen, en Gonifs. Coincide. Pero esa marca, esa cruz o ese 4 no se puede distinguir bien a qué hace referencia, pero obviamente ameritó que alguien lo pusiera. Entonces no sabemos, o no viene descrito en el catálogo de subasta de donde saqué esta pieza, qué puede significar esa señal con ese crayón azul. El mismo crayón de origen, por cierto. ¿Qué le siguió a las dos caras, a la emisión de dos caras? Esta que estamos viendo en pantalla es de 1887 y aparece esta serie que solamente constó de 4 sellos con la imagen del presidente en turno, que fue Luis Salomón, que tristemente se le depuso ese mismo año cuando sacó esta nueva serie. ¿Por qué digo que tristemente? Porque su gobierno fue bueno, y es algo que no se ve con frecuencia en Haití. En esos 7 años de gobierno, digo, no todos pudieron haber sido malos, pero este definitivamente fue bueno. Fue una persona educada que finalmente trató de modernizar de una manera congruente a Haití. Tuvo la habilidad de sofocar insurrecciones por esos 7 años, hasta que finalmente fue. No estoy seguro si murió o fue depuesto. Quiero recordar que fue depuesto. Sin embargo, a él se le da crédito por haber hecho la tramitación necesaria para que Haití fuera aceptado
dentro de la Unión Postal Universal. Y gracias a eso, en los aniversarios, tanto de los 50 años como de los 100 años, se usó su imagen para conmemorar el evento. Esta carta está interesante, está interesante. Es una carta que va de Haití a Alemania. Desde origen, el empleado de correos en Haití vio que iba a falta de porte. Y ese es el origen de ese triangulito con esa T, donde le está indicando a la oficina receptora que va corto 10 céntimos, 10 céntimos de GURD. Llega a Francia, ven que le falta esos 10 céntimos, lo dobletean como castigo y ponen el 20. Cuando finalmente se dan cuenta de que estamos hablando de GURDS y no de francos franceses, se tacha ese 20 y se pone el 80. No puedo asegurarlo en la descripción, por eso la incluí aquí en esta imagen. En la descripción de esta imagen, sí menciona que son 80 céntimos de franco, lo que se le cobró a la persona a su llegada. Sin embargo, hay que recordar que estamos hablando de la UPU. Tenemos que recordar que la falta de porte se pagaba en destino. Entonces, yo quiero creer que esos 80 a lo mejor no son céntimos de franco, a lo mejor son Pfennig. Va dirigida a Hamburgo. Entonces, ¿son Pfennig alemanes? Es una pregunta que tampoco puedo contestar. Una nota adicional es que el otro sello que indica la tarifa complementaria, quiero pensar que francesa, tiene tachado el valor aquí con tinta negra, eliminando el porte que debía cobrarse. Entonces, no sé si fue eso también reflejo. Son tonos distintos los azules estos, así que este no son marcas de origen. Pero pues hay algunas preguntas que estaría bueno aclarar ya más adelante, a ver si estos 80 Pfennig hubiera correspondido en su momento a la tarifa complementaria requerida o si realmente son céntimos de franco. En 1891 se introduce la primera serie con el escudo de armas haitiano. Originalmente fueron 5, el año siguiente se le incluye un nuevo valor de 20 céntimos, que es el que ven ustedes al final, y sale en ese segundo tiraje. Aquí vemos un cambio de diseño y no quiero hacerlo obvio, pero muchos de ustedes familiarizados con el trabajo de la American Banknote Company no necesitan ver el pie de imprenta para saber que este es un diseño de la American Banknote Company. Esa habla, nos dice, yo soy un timbre elaborado por la American Banknote Company de Nueva York. Y esta calidad y este trabajo de grabado es de la American Banknote. Y esta fue la serie que sacó la American Banknote en 1898. Aquí viene, por supuesto, el presidente en turno, en este caso, Tiresia Simón o Simon Sam. Es una serie extensa, ya fueron 15 valores y por primera vez se llega al valor de un GURD. Le tocó a Simon Sam también durar relativamente un buen número de años en el poder en Haití de 1896 hasta 1902 y fue derrocado. Vean ustedes la fragilidad de un gobierno haitiano. Fue derrocado por un golpe militar a consecuencia de un incidente diplomático. La policía quiso arrestar a un joven que se había robado algo de una tienda. Este joven trabajaba para un comerciante
de ascendencia alemana, era hijo de alemanes, pero nacido en Haití, pero sus papás eran alemanes, y él se resistió a que la policía se lo llevara. Y, y la policía, no lo veríamos extraño el día de hoy, no solamente se llevó al muchacho, también se llevó al comerciante que trataba de evitar el arresto. Esto creó un incidente con Alemania. Y Alemania, como, como sintió su orgullo mancillado, le dio una serie de condiciones al gobierno haitiano eh, para lavar la afrenta. Es una lista muy larga, no la quise transcribir aquí porque realmente es humillante. Una de ellas fue izar una bandera blanca en el Palacio Nacional en Haití, en señal de rendición al ultraje que se hizo con un alemán. Y esto causó tanto descontento en el ejército haitiano, con justa razón, siento yo, que trajo como consecuencia que derrocaran al presidente. Pero así de frágil era un gobierno en ambos sentidos. Un presidente con tanto temor a una potencia del otro lado del océano, temiendo que viniera algún navío alemán a bombardear Puerto Príncipe, eh, y a un ejército que estaba buscando una excusa para quitar al presidente y poner a alguien más en su lugar. No voy a ahondar en la filatelia del siglo XX, porque nos llevaría mucho tiempo y yo creo que ya los entretuve demasiado. Pero el siglo XX en la filatelia haitiana fue un reflejo de esa interminable cadena de infortunios, ¿vale? De esas inestabilidades sociales, de esas dictaduras, eh, todo en esa filatelia del siglo XX es reflejo de todos esos años de tanta calamidad. En términos filatélicos, hasta se pudiera hablar que su política para emitirse ellos fue un tanto tradicional y conservadora si tomamos en cuenta el número de timbres que emitieron durante el siglo XX. No es un número exagerado. Es una política hasta cierto punto rayando en lo conservador. Sí, obviamente para atraer a coleccionistas de otros lados que no necesariamente estuvieran interesados en timbres haitianos, sí se le dio mucho valor a escoger temas para los filatelistas temáticos y que tuvieran pues digo, el interés por comprar timbres de Haití. También, obviamente, se usó como herramienta política durante la dictadura de los Duvalier, que terminó en el año de 1986. Y aquí quiero poner este timbre que celebra eh, una ceremonia netamente haitiana. Todos hemos oído de lo que es el vudú y lo que el vudú significa. Básicamente son ritos y magias haitianas, algunas de ellas, la mayoría tal vez magia negra. Y, y aquí quiero resaltar a los niveles que llegaba ese vudú, esa magia negra. Una de las cosas de las que estaba más orgulloso François Duvalier, Papa Doc, fue que él se daba crédito por el asesinato del Kennedy. Y se daba crédito no porque haya mandado a Harvey Oswald a que lo matara en Dallas, no, se daba crédito porque le había puesto una maldición a Kennedy por todos los dolores de cabeza que le estaba causando internacionalmente. Entonces, dentro de su furia, le puso una maldición a Kennedy y cuando fue asesinado en Dallas, él se dio crédito por esa muerte.
no solamente eso, él era practicante, él llevaba a cabo ritos dentro del vudú. Y dentro de esas ceremonias y esas sesiones que tenía eh, de vudú, eh, uno por llamarlo de alguna manera, sacerdotes o videntes o gente a la que él le tenía confianza en sus visiones, le dijo que su enemigo político principal en ese momento tenía la habilidad de convertirse en un perro negro y de esa manera infiltrarse en cuarteles militares y en los cuarteles de su policía secreta eh, para conseguir información confidencial y de esa manera poder atacarlo. Fue tanta su paranoia ante esa revelación que Papa Doc mandó matar a todos los perros negros en Haití. A ese grado llegaba el vudú a mezclarse dentro de la política haitiana. Regresando a la filatelia, el primer timbre aéreo de correo aéreo fue impreso específicamente en Haití hasta 1924. Fue una serie de 4 valores. Aquí estamos viendo uno de esos ejemplos. Fueron muchos los primeros vuelos que se dieron de Cuba a Haití, de Miami a Haití, de Santo Domingo a Haití, de otros lugares a Haití, pero originados en Haití. El primer vuelo fue el 2 de mayo de 1925 y fue este, o es este, uno de los 10 ejemplos sobrevivientes de ese primer vuelo aéreo. Fue de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano. Ustedes lo recuerdan ahí en el mapa. Los 10 ejemplos tienen esa cancelación aérea especial que se lee avión, muy pobre, aplicada sobre el timbre. Viene la fecha. De hecho, trae con fecha 1 de mayo, pero el vuelo se hizo hasta el 2 de mayo por problemas de clima. Y solamente les digo, están censados 10. Un filatelista de la época, era el apogeo también del correo aéreo, eh, tuvo la paciencia, el tiempo y la voluntad de en una hoja recabar todas las marcas de correo aéreo que se prepararon para atender al correo aéreo naciente en Haití. Y básicamente en esta hoja que en algún momento formó parte de la colección de este filatelista, están todas las marcas que se fabricaron en Haití para uso de correo aéreo. Primer vuelo de Haití a Santo Domingo, primer vuelo de Haití a San Juan, primer vuelo a Miami, en fin. Eh, Están todos excepto este. Este filatelista no alcanzó, no se enteró de este vuelo, entonces en su colección siempre le faltó esta primera marca postal. El primer timbre semipostal fue este, del año de 1939. Ahí se ve la bandera de Haití y la razón por la cual se confundió con la bandera de Liechtenstein. Y esa sobretasa de 10 céntimos de GURD fue cobrada y destinada para la construcción del estadio en Puerto Príncipe, que no fue inaugurado hasta el año de 1953 y se le rebautizó en los años 60 con el nombre de Silvio Cator. Silvio Cator es esta persona que están viendo en esta serie conmemorativa y fue en la parte de abajo están viendo el salto con el que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1928. Y ahí fue donde se dieron cuenta que la bandera de Haití era idéntica a la bandera de Liechtenstein, y fue donde después de eso ya se le agregó
a Liechtenstein la corona en una esquina y Haití su escudo, su escudo de armas en el centro de la bandera. Ya se hizo formal dentro de las Olimpiadas el hacer. Ese estadio fue parcialmente destruido en el sismo tan fuerte del año 2010. Se remodeló y quedó nuevamente en funciones el siguiente año, en el 2011, pero es un estadio al que solamente le caben 15,000 espectadores, así que dense ustedes una dimensión de que el Estadio Nacional tenga esta capacidad. ¿Qué otro tipo de sellos se han manejado en Haití? Eh, Aquí estamos viendo los timbres complementarios, la primera serie. Estamos viendo el primer timbre que se usó para paquetería y estamos viendo esta serie para uso oficial en la cual servicio oficial se puede leer eh, en esta pequeña anotación que tienen los márgenes. No son muchos, no son muchos. En cuanto a la lista de enteros postales, sí es extensa y data desde su ingreso a la Unión Postal Universal. Y aquí estamos viendo un ejemplo, no los voy a aburrir dándoles más muestras de enteros postales, pero sí existen de este origen. Una cosa peculiar es que chequé el catálogo Scott del año 2022, que es el más reciente al que tuve acceso. Y ahí lista como última emisión postal haitiana, esta que estamos viendo que celebra los 200 años de la muerte bueno, honra los 200 años de la muerte de Louverture en 2003. Después de esto ya no se lista ningún otro sello postal. Me imagino que ya no ha habido. Hay una anotación en el catálogo que dice que hay timbres fechados posteriormente, pero que son falsos. No sé si se refiere a las etiquetas como la que vimos de 25 Gurts que se emitió como apoyo a las víctimas del terremoto, pero como sello postal el catálogo Scott lo trae listados hasta el año de 2022. Con esto concluyo ya una visión de lo que es la filatelia de Haití. Simplemente para terminar, quiero decirles que existe poco interés realmente en la filatelia de Haití en la actualidad. De hecho, esta colección la encontré en eBay, es una colección que se mira bastante completa dentro de lo que cabe, o sea, no vienen todas las imágenes, pero dentro del rango que se menciona aquí está bastante completa, de 1881 a 1930, y un precio de compra es solo de $90. Eso les da a ustedes una idea del nivel que estamos hablando. También en una subasta encontré una colección que es descrita como prácticamente completa hasta la actualidad y el precio, no sé a cuánto se vendió, pero el precio estimado era de $500 más la comisión de venta. Ese desinterés filatélico se ve reflejado también porque este es el único álbum especializado que pude encontrar en el que se pueda coleccionar expresamente los timbres haitianos. Es un viejo álbum, ya no se publica más, es de la casa Mincus, es básicamente de las Antillas Mayores. Estamos hablando de Cuba, los voy a dar en orden de tamaño, de Cuba, de Haití, República Dominicana y de Puerto Rico. En el caso de Cuba, aquí vemos este suplemento para 1965, solamente hacen mención de Haití y de la República Dominicana, porque recordemos que los sellos postales de Cuba estaban embargados y Puerto Rico, desde que fue un estado asociado a los Estados Unidos, dejó de emitir sellos postales, hasta donde sé. Y nunca me ha gustado terminar
con una nota triste o amarga, pero es difícil no hacerlo en el caso de Haití, porque Haití es y ha sido un país que jamás ha conocido lo que es la estabilidad, nunca, desde la colonia. Es una calamidad, es una tragedia tras otra, nunca ha sabido lo que es paz. Siempre ha sido víctima de codicia, de gente que le interesa ese azúcar, esos productos naturales, esa madera que ya no existe en Haití, de la indiferencia de la comunidad internacional a esa necesidad, a esas carencias tan grandes que tienen los haitianos. Y pues no se ve que el futuro sea muy promisorio. Aquí quise poner esta imagen y este reflejo de inclusive si sacáramos el ámbito político, eh, vemos también el desastre natural que ya representa Haití. Ese ecocidio que se ha hecho en el territorio haitiano y que va a tardar generaciones si es que existe la voluntad para subsanarlo. Pero realmente en este momento, el día de hoy, en ese horizonte, no se ve ninguna solución a ninguno de sus problemas. Y pues de esta manera, y con esta nota algo triste, y con la esperanza de que finalmente, pues esa maldición que siempre ha tenido esa parte de la isla de la Española, se rompa y que logren eventualmente lograr esa estabilidad que nunca han conocido. Y con esto, pues, les doy las gracias por haberme acompañado de nueva cuenta esta noche. Muchísimas gracias, Jaime, por la charla. Muy interesante. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Preguntas o comentarios para Jaime? Por mientras Gra- aparecen. Bueno, bueno, Rafael, adelante, ya. Rafael. Gracias, Jaime. Interesantísimo, porque no sabía que me había creído, nací en Puerto Rico y no sabía tan poquito de la historia de Haití. Nunca la cosa que discutiste, nunca la había aprendido. Es parte de la maldición que ha tenido Haití de este origen, desde su origen, desde la llegada de los españoles a la Navidad. Horrible, horrible, horrible. Yo creo que los taínos dejaron alguna maldición ahí que ha estado vigente desde entonces y quien habita esa isla tendrá que romperla de alguna manera algún día. Una pena, una pena. Pues gracias, porque, muy educacional. Marco, Marco. ¿quieres Buenas cerrar? noches, Jaime. Muy interesante la plática y muy bien estructurada. Yo tengo la pregunta, eh, el correo ahí interno dentro de Haití, ¿cómo era? O sea, por medio de mulas, de carruajes, no lo sé. Bueno, ¿Habría alguna compañía encargada del transporte del correo? mira, el analfabetismo en Haití era tan grande que quiero pensar que antes de la emisión de los primeros sellos, era tan poco el correo y es tan dañino para una colección filatélica el clima de la isla, que si alguien llegó a coleccionar algunas cartas o algo de correo, eh, la humedad, el calor los insectos debieron de haber hecho papilla, confeti y todo.
No encontré muchos ejemplos, batallé para encontrar los ejemplos que les mostré esta noche. No te creas que son fáciles, ahí todo es lamentablemente oferta y demanda. Entonces, si no hay coleccionistas de Haití, pues pueden ser piezas relativamente raras, pero no se van a pagar más de pocos dólares por ellas. Entonces podrán ser contadas las cartas prefilatélicas que existan de las décadas anteriores a los primeros sellos, pero no te podría responder. Quiero imaginarme que era un correo muy rudimentario a través de mensajería. Gracias. Yerko, Gracias. Excelente presentación, Jaime. Bueno, me interesó mucho. Nosotros acá en Chile tenemos harto inmigrante haitiano. Eh, Tengo la siguiente duda en relación a que, en definitiva, si yo quisiese tomar e iniciar una colección de Haití, ¿no están consideradas como la filatelia tóxica o fuera de esquema? Porque tú planteaste que está reconocido hasta el año 2003. No, hasta el año 2003 hay timbres. Después de 2003 no hay timbres, pero Ah, ya, perfecto. no te puedo decir si ya el gobierno ya no imprimió timbres ya más, que pusieron un alto a la emisión de nuevos sellos postales. No sé, no vienen catalogados. Esa estampa de 25 GURTS, donde viene el enfermero con un bebé y el símbolo de la Cruz Roja, no es un sello postal, es una etiqueta para recabar fondos de ayuda. Ya, perfecto. Y no sé a qué se refiere Scott cuando hace alusión a que existen timbres falsos. Yo quiero pensar que los confundió con esas etiquetas de apoyo. Gracias, Eh, Jaime. eso, Oye, pero no te sé responder, ¿eh? A lo mejor sí ya, existe. ya. Te Y, quiero, te quiero, sí, te quiero comentar algo. Me causó tanto interés el tema de Haití, que te fui siguiendo, es decir, fui en la medida que podía, iba investigando tras bambalinas, y es increíble cómo este país ha sufrido muchísimo. Es decir, de hecho, los hombres del saco, los tontón macontes, tienen en su haber más de 100.000 víctimas. Es decir, con eso yo entiendo hoy día por qué yo vivo acá en Chillán, en Chile, y acá en cada semáforo yo me encuentro una familia de haitianos vendiendo dulces, golosinas, fruta, y hoy día o a contar de mañana tendré otra mirada para poder verlos, y porque realmente entiendo por qué salieron de su país. Te agradezco enormemente la presentación. Es un poco triste, pero fue muy potente en cómo la presentaste, así que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. gracias por tus comentarios, Jerko. Rafael, Rafael. Sí, una cosa que se me olvidó comentar anteriormente es cuando estuve en el show en Cleveland de Gas acá, eh, junto al cruzar la hilera de nosotros estaba el Study Group de Haití. Los, Y los, hay los- mucha gente que colecciona. Actualmente la persona que inició la Sociedad Filatélica de Puerto Rico, que ya tiene 70 años, él ya está bien viejito, pero lo que él se especializó en la mitad de su vida fue en coleccionar sellos de Haití. Y hay mucha gente era actualmente, sí, allá conocí unos cuantos y tomé fotos con ellos y eso. Hay un grupo bastante grande. sí, yo los contacté, yo los encontré en internet. eh, Tienen inclusive su revista digital que está disponible para los socios. Yo los contacté diciendo que estaba preparando una charla, les di todos los antecedentes, los mandé al canal para que checaran todo. Se la mandé al presidente, al vicepresidente y al secretario pidiéndoles una asesoría en cuestión de si me podían mandar algunos artículos interesantes sobre filatelia de Haití, que me pudieran ayudar pues a no dejar tantos signos de interrogación Ujú. como dejé esta noche, ¿no? Pero nunca me contestaron ninguno de ellos. Ah, qué pena. Yo tengo un contacto creo que ella es la secretaria de ella, me dio el teléfono y eso, porque
nos enviamos unas fotos, como estábamos sentados, nos tomamos diferentes fotos con el grupo y eso. Probablemente querían que les pagara un año de membresía, pero pues, este, pero pues no colecciono Haití y eran $25 y me dolió, la verdad. Pero tú lo que estás haciendo es promoviendo la filatelia de Haití, so te debieron haber dado dinero. Pues fíjate, si una colección de eBay se vende $90, ¿cómo iba a gastar $25 nada más por una membresía de un año? Sí, pero la parte de ella es la gente que se especializa, hay muchas variedades, parece, por lo que entiendo. Sí. Anyway, gracias. Gracias a ti. Oscar, Ah, sí, Jaime, te quería preguntar si hay algunas estampillas sobre el tema de la piratería. Ya ves que en 1600 había muchos piratas en la isla de la Tortuga que está al norte. y mira, aquí tengo el catálogo abierto. No son muchos ellos. Déjame hacer así un vistazo rápido. Veo a Churchill, veo el espacio, veo Olimpiadas, mariposas, fútbol, más Olimpiadas, timbre sobre timbre, por supuesto los presidentes, arte haitiano, Simón Bolívar, temas navideños, ranas. Me pregunto si Mario Ramírez sabe de esto. Pero no veo ningún pirata. Ah, qué raro, fíjate, porque ahí estuvieron presentes, fueron famosísimos los piratas de la Tortuga, que es una islita que está al norte de Haití. Bueno, no, tú no esperas que ni México, ni Colombia, ni Perú, ni Bolivia llegue a hacer un timbre celebrando a los narcos, ¿no? O sea, vamos a empezar por ahí. Entonces, bueno, es entendible por qué no hay timbres de piratas en Haití. Correcto. Gracias. Gracias, Oscar. Sí, tocayo. Jaime, ¿cómo ha estado? Hola Jaime, bueno, felicitaciones, Gracias. porque la charla parte filatélica tuvo con mucha crudeza eh, una buena parte de la historia de lo que pasa en Haití, po. Yo tuve la oportunidad de estar hace como 10 años en Haití, años antes del terremoto, y efectivamente la situación es bastante cruda. O sea, yo estuve por trabajo en República Dominicana y quise pasar a Haití, y efectivamente pasando la frontera de República Dominicana, el territorio se convierte en un páramo. Ya no hay ninguna vegetación, no hay nada, digamos, un desierto. Lo que nos decían la gente de la República Dominicana es que se había usado toda la madera de Haití, de la zona de Haití, en la construcción de barcos en la época colonial. ¿Ya? Esa puede ser una de las causas de que hoy día la República Dominicana es una selva y Haití es un desierto. Otra, otra, Eh, otra causa también es que usan la madera para cocinar. sí, puede ser. Bueno, y en Puerto Príncipe, a algunas cuadras de la plaza principal hay zonas sin agua potable, sin alcantarillado, sin luz eléctrica, pero increíblemente a pesar de que la gente ha vivido esa situación tan dura, eh, la gente que ha llegado a Chile, inmigrantes, son las mejores personas. Y las personas que yo vi cuando estuve en Haití también son muy buenas personas. O sea, era el único blanco en la noche, en un carnaval en Haití y no me pasó nada. Y he dicho, en Chile las personas que llegan de Haití son personas muy religiosas y que son muy honestas y no tienen muchos de los vicios que tienen el resto de los países latinoamericanos que tenemos en Chile también. No es un comentario filatélico, pero te Pues la felicito. vida, la vida no puede ser peor en otro país que la que viven cotidianamente en Haití, así que si no Eso viviera le ahí, comento a la gente, eso le comento a los chilenos acá de que las condiciones que viven acá, que uno las ve súper duras de los haitianos en Chile, son menos duras de vivir que vivir en Haití. en México los ves, pero sin embargo el imán ese sueño americano que ellos sienten, eh, los atrae mucho a tratar de cruzar la frontera. Algunos lo logran,
pero sí ves algunos que han decidido quedarse en México. Y en República Dominicana hay mucha gente de Haití también. Son los Y menos. felicitaciones, Jaime, felicitaciones, tocayo. ¿Ya? Gracias. Jaime estaba revisando. Primero, felicidades, muy interesante la charla, sobre todo la parte, bueno, toda, pero en especial la parte histórica. Eh, uno después de ver todo esto comprende un poquito más la situación de Haití o cómo han llegado a donde están el día de hoy. Yo, yo, Es- yo, yo veo eso de Papa Doc Ujú. matando a todos los perros negros de un Sí, país por pobre, sí, temor pobre, sí. a un enemigo político que se puede convertir en perro. Ese es el presidente. Ujú. Bueno, perdón, no te quise interrumpir. No, no, eso pero sí, ocurrió. No estaba revisando, mira, hasta me dio por revisar IBERT, y sí, lo último que sale de Haití es 2010 y no hay nada después de eso. No viene una nota ahí en el catálogo después de... Ah, no, después bueno, te la voy a mostrar, te la voy a poner después, no dice nada. Después sigue, ya empieza con los timbres aéreos, así que termina la parte, digamos, ordinaria, edición del 2010. ¿Qué año es tu catálogo? Estoy viendo el IBER en línea 2017, que es lo que pone IBER, si lo El, consultas en línea. y ver, probablemente esté más enterado que Scott. Yo Sí, los míos son muy viejos, los eh, míos son del 2007, pero tengo un eh, amigo que eh, tiene el 2022 y le pedí que checara y él me dijo que mira, te en, estoy en su revisando catálogo. el volumen, porque de IBER dice ahí, de volumen 2 2017. No he visto en los suplementos, Ujú. pero lo último que está, parte ordinaria, y después termina en el 928 y después Pero, comienza lo pero, aéreo. pero, pero fíjate las denominaciones, Mauricio. Son denominaciones, bueno, por los precios no se antoja así tan altos, pero 25 Woods 25 y comparado, 50. comparado con los anteriores, sí son denominaciones altas. O sea, a lo mejor para recoger dinero. Ve las páginas anteriores. Vamos a ver. A ver si es congruente la Vamos a ver. tarifa. Déjame ampliar aquí. Uno, dos, bueno, la emisión anterior. Uno, 2, 3, 5, 6, 10. Bueno, hay una de 25, una de Sí, 50. Pero fíjate que del 2013 salta al 2010. Sí, Y fíjate el valor de catálogo de esa emisión y, el, ah, y los goods, y te saltas al 2010 sí, y son valores sumamente superiores. sí, Y los precios también están castigados. Yo creo que esa fue emisión ah, de apoyo. seguramente. Aquí dice algo, pero yo no sé francés, así que las emisiones por el terremoto de Haití, etcétera, no puedo tapar. sí, 2010. Sí, pero ahí bueno. Se retiraron de Está circulación. hablando de la emisión que viene, que lo que viene es la hojita. De lo último que aparece es esa hojita. Solamente circuló de enero a marzo, es lo que dice. Se retiró de Ok. Han sido retirados de la circulación después del 10 de mayo de 2010 por la demanda de la Administración Postal de Haití. Ok. circulación. A pedido de ellos. Así que esta hojita, la que sigue, Sí, de sur. Y por eso, solo estuvo un periodo limitado y después la retiraron. y por eso es tan castigado el precio. Sí. Ujú. Bueno, le voy a levantar la mano, aprovecho de Sí, comentar. Sergio, dale. Después del terremoto, en esa época yo trabajaba en Atlanta, en el Centro de Control de Enfermedades, y el 2011, el 12 y el 13 he ido varias veces, una o dos veces cada año, post terremoto, y en una de esas pude ir a una oficina postal. Fue toda una aventura porque como trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, son muy paranoicos que uno tiene que ir con un guardia armado, con un carro blindado y todas esas cosas, pero yo no vi ningún peligro realmente, pero como hay bandas delincuentes, bueno, los gringos toman precauciones exageradas. Pero tuve que organizar un pedido para que me lleven por mi cuenta al correo
y encontré algunas misiones postales, pocas, y compré lo que pude, o sea, pliegos completos, y la verdad es que al cambio era ridículamente bajo, ¿no? No gasté mucho dinero y compré a los pliegos parciales o lo que pude encontrar, y tengo ahí billetes que no valían nada, o sea, que al cambio, pues 25 centavos de dólar era como 50 gurdes, o sea, la moneda realmente está muy devaluada. Y pues los números que ven ahí, yo no estoy seguro tal vez Scott le da un valor porque son difíciles de conseguir, nuevas, es muy difícil, porque no hay realmente un comercio, y efectivamente no hay esas estampillas del terremoto no las vi, no supe, lo más que compré algunas de años anteriores de Navidad y otras, dos o tres series incompletas, pero hay una oficina postal, nadie la usa, no se ve movimiento. Tuvieron que llamar a alguien que abra la oficina a ver si había estampillas. Lo que encontró lo compré, ¿no? Pero no, bueno, no sé si antes del terremoto ya había tanta lentitud, pero post terremoto el primer año pues era intransitable. Yo no fui el primer año, me decían que era imposible caminar inclusive. El primer año ya había desmontes por todos lados, no se podía mover, pero los siguientes años que hemos ido ya pude ver, como he mencionado, una ciudad, si bien apagada, pero con una cultura resplandeciente. O sea, la cantidad de libros locales de la universidad en las librerías en francés y en creol, para mí fue impresionante. O sea, hay una actividad cultural propia de las universidades que es bastante activa, pero por ser francófono y todo eso, va más para la cultura francesa, pero hay muchos libros locales de Haití. Entonces, es una mirada cultural que no tenía idea, es uno de los países más pobres. Sin embargo, también hubo una feria del libro, bueno, que me aconsejaron no ir, pero eran masas de gente yendo a la feria del libro, muy humildes y todo, pero la feria del libro estaba llena. Entonces, es otro modo de vivir por las carencias, pero no ha dejado de ser una mucha actividad cultural, lo mismo que en los otros países de Latinoamérica. Uno habla con alguien, discuten de algo de política, se lo saben todo, igual que nosotros. Sin ofender a nadie, con un americano promedio uno habla y la verdad es que no saben ni dónde están las capitales, ¿no? Pero como buen latinoamericano, los haitianos, las conversaciones y las interacciones que había mucho conocimiento de la geopolítica latinoamericana, la parte política y esas cosas, ¿no? Y me So, conformo. Sergio, lo que tú quieres decirle es que ahora si alguien allá después de que tú fuiste al correo quiere enviar una carta, no tenían sello. Lo siento, vino un loco aquí, compró todos los sellos. Gracias. Lo, Está incomunicado. lo que creo es que la movilidad estaba tan limitada y realmente sí hubo un incremento porque la ciudad se quedaba a oscuras, había muchos escombros. El tema de la seguridad es un problema, ¿no? Entonces, pienso que por eso no es fácil moverse y, ¿no? Si para ir a comer había que organizar todo el transporte y el regreso. Creo que hay más turismo ahora, pero bueno, ya para cerrar, uno de los lugares más bonitos que he visto, las playas más bonitas, han sido en Haití, más que en República Dominicana. Lamentablemente no es un lugar que yo pueda decir vayan a verla porque no se siente muy seguro, ¿no? Pero los turistas aventurados que van la han visto, es realmente muy, muy bonito. Habían cruceros, creo que era de Carnival, paraban en una de las playas en Haití y la gente que yo conozco que ha ido a eso, años atrás me dijeron que era muy bonita la playa. So, yeah. De la playa de Puerto Príncipe, bueno, la parte de la punta que va hasta Le Case y donde está Jeremy y Jacmel, es muy turística, y la parte norte, que es Port de Paix, es Puerto de Paz. También unas puestas de sol espectaculares. Pero el único lugar que les quedaba más o menos marketeado era un club, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero antiguamente era un club
Camerón o Mediterráneo, que está como a 1 hora de Puerto Príncipe. Mm. Está bonito, pero más me impresionan las playas que están alejadas de Puerto Suizo. Alguna vez pueden ir con la seguridad, vale la pena Yo encontré operadores turísticos que te llevan prácticamente de la mano, te cruzan la frontera. Tú llegas a República Dominicana, te recogen en República Dominicana y ellos te cruzan, te llevan a Puerto Haitiano, que está relativamente cerca de la frontera. Y es nada más para que experimentes eh, la vida en Haití. Pero ellos te cruzan, ellos te llevan al hotel. El hotel tiene generadores eléctricos, entonces en la noche tienes agua, tienes luz, tienes su restaurante. Sales, hay 2, 3 calles que tienen muy bien mantenidas para el turismo. Te sales de esas calles y no es tanto la inseguridad, es lo que encuentras, lo que te causa impacto. Entonces, eh, esto lo vi en un video de YouTube precisamente estudiando para esto. Y, y sales de esos corredores turísticos y te encuentras calles sin drenaje, sin agua, sin luz, sin nada, vaya. Y este es un punto turístico que podría ser de primer mundo, ¿no? Como lo dije, completamente, completamente de acuerdo. Bien explotado nadie le ganaría realmente. otra Punta Cana. Otra Punta Cana. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Jaime? Bueno, pues ya nada más queda República Dominicana. ¿Quién se avienta? Anótense a alguien. Mándenle un correo a Henry. Tiene que haber algo interesante en República Dominicana también. Yo ya no tengo tiempo, desgraciadamente, porque enero y febrero no voy a estar en Monterrey. Pero si no, con gusto haría una charla de República Dominicana, pero se iría a tardar demasiado. Bueno, en este caso, Jaime, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Me quedé esperando que comentaras el matasellos del café. No lo vi, Lo presentaste, pero no lo viste, para que veas. no lo vi, no lo vi. Lo Estaba entretenido. presentaste, ahí está tu sobre. Sí, sí, pero no lo vi. Se me peló. No, ¿cómo hubiera dejado de pasar eso, Luis Fernando? La dejaste pasar. Sí, bueno, se fue la rola. Error en el juego. Bueno, felicidades. Muy lindo. Gracias. Ok. Y el día de